No se trata tanto del objeto usado como del uso de ese objeto. Llamo la atención hacia la paradoja que implica el uso, por el niño pequeño, de lo que yo denominé objeto transicional, Winnicott. Bienvenidos a todas y a todos a un programa más de El Banquete, Procesos Humanos y Psicoanálisis. Yo soy Edgar Randú Sánchez Méndez, psicólogo clínico de orientación psicoanalítica, anfitrión de este banquete. Gracias por sintonizarnos. Hoy el tema versará sobre el juguete, en respuesta al comentario que nos hizo llegar Rocío Pérez vía Facebook y que dice así: excelente banquete. Sería genial que nos platicara más del papel del juguete en sí, puesto que existen mil variedades y algunos solo entretienen. Sin embargo, sé que algunos ayudan más que otros en el desarrollo del niño. Gracias por leerme. Gracias, Rocío, a ti por sintonizarnos. Y creo que este comentario posee varias aristas para dar respuesta del mismo. Una de ellas es lo que concierne al objeto o juguete, y haré uso de lo que dice Winnicott en relación al objeto transicional. El espacio transicional, realidad y juego. Eh, si mal no recuerdo, en el juego del carrete que menciona Freud, en esta observación que él realiza de su nieto Ernest, que tenía alrededor de 18 meses, eh, aquí tengo yo un carrete. Los que están en Facebook Live pues pueden ver un carrete de estos de hilo, que pues es para, y a los que están en radio pues es un carrete pues de hilo con un poco de hilo para que recordemos un tanto esto que mencionan estos teóricos del psicoanálisis y en particular esto que dice Freud y luego lo vamos asociando con esto otro que dice Winnicott. Eh, entonces Freud hacía esta observación de su nieto, de cómo él lanzaba este carrete lejos de sí, afuera de su cuna, y cómo al lanzarlo pronunciaba una serie de palabras y él va dando cuenta al estar observando esta actividad que realizaba el niño continuamente, esta cuestión de repetición, dando cuenta que él hacía este referente de que el carrete eh, podía hacer esta función de cuando la madre se ausentaba. El carrete representaba esta ausencia de la madre cuando lo ponía lejos de sí, no lo podía observar, y a su vez podía el niño depositar esto que le causaba esa ausencia de la madre en ese objeto. Era esta cuestión de la incertidumbre, esta cuestión de la ansiedad de no estar cerca de la madre, y por medio de un hilito jalaba el carrete hacia donde él estaba y pronunciaba también unas palabras que él luego fue interpretando, traduciendo Freud, que significaba aquí, en este lugar, ¿no? Y cuando lo lanzaba, pues era más allá de donde él estaba. Y entonces esto da lugar al dentro y afuera, a todo esto que va dando lugar al lenguaje, que va fundamentando al lenguaje. Esta cuestión donde el niño, por medio de un objeto, que no es un objeto que está diseñado propiamente para jugar, pero que el niño, a partir de su imaginación, a partir de su simbolismo, va otorgándole un sentido a ese objeto, ese sentido que tenía que ver con la presencia y la ausencia de la madre. Eh, Winnicott, cuando nos habla del objeto transicional, pues todos sabemos que el objeto transicional tiene que ver con pasar de un estado a otro. Entonces, él estaba dando cuenta de cómo ese espacio, también porque menciona lo que es el espacio transicional, daba cuenta de cómo ese espacio daba lugar a esa relación que tenía el niño, tanto con la madre y tanto con el objeto, y esa relación consigo mismo de lo que él estaba sintiendo en su interior. Sabemos que la fabricación de un objeto destinado a ser juguete no asegura en la práctica un uso lúdico, y a la inversa, la relación del juguete con el jugador y la escena lúdica forman un lazo que identifica el objeto como juguete.
Actualmente, la categoría de ciudadano está íntimamente ligada a la de propietario y consumidor. En este sentido, hablo sobre los objetos en este contexto que está situado en la práctica de un intercambio, en el cual a partir de dinero se puede adquirir objetos, aunque su posesión no garantiza el acceso al juego o al juguete. Esto el comentario que nos hace Rocío me remite a, a algunas otras psicologías, no propiamente el psicoanálisis, que hablan de que sí hay ciertos juguetes que pueden favorecer el desarrollo integral del niño y que tiene que ver también con los rangos de edad de cada niño, de cómo en algunos de esos juguetes puede predominar el uso de la fuerza, el uso de la velocidad, el uso de la resistencia. Este tipo de juguetes permite al niño poner a prueba sus habilidades físicas, mantener un mejor control de su cuerpo, y dentro de este grupo se encuentran las bicicletas, los hula hoop, los columpios, las pelotas, las patinetas, los trompos, las canicas, que son juguetes manipulativos y entonces el niño pues puede a partir de su propio cuerpo estar en alguna construcción y desarrollo de sí mismo en esta cuestión de la apropiación de su cuerpo, en esta cuestión del equilibrio. Pues también existen algunos otros juguetes que son de tipo simbólico y que pueden representar otros elementos, pueden ser como herramientas de los adultos, que pueden ser pues trastes más pequeños como los que usan las mamás en la cocina y que permiten al niño desarrollar su creatividad, su lenguaje, y lo importante es que estos tipos de juguetes permiten a los niños hacer uso de la imaginación, hacer uso de la fantasía. Existen algunos otros juguetes que tienen reglas propias, y eso le ayuda al niño a desarrollar normas, a desarrollar conductas, a elaborar estrategias. Esto tiene que ver con los juegos pues, de mesa, con el ajedrez, con estos juguetes que por ahí anuncian en las cadenas televisivas. Esto me remonta un tanto a recordar que ahora que estuve preparando este tema, estuve platicando con mi papá. Mi papá es una persona que tiene arriba de 70 años y pues él vivía en un ejido en un tiempo porque estuvo por ahí cambiando luego de lugares por necesidades propias de la familia, pero él recordaba mucho un tiempo que estuvo viviendo en Montemorelos, Nuevo León, y entonces que mi abuelo, su papá Lucio, tenía un taller donde tenía un torno de madera, un torno de acero, tenía máquinas de soldar, tenía distintas herramientas de mecánica, pues él le daba servicio ahí a ese lugar, a ese ejido donde él vivía, le daba servicio de reparación a los tractores, a la distinta maquinaria que utilizaban para sembrar, a, a las camionetas, a los camiones, a necesidades que había ahí de soldar algún artefacto, de hacerle alguna adecuación a alguna herramienta para poder trabajar. Entonces él recuerda que ahí tenía, además de las herramientas y esto que les acabo de mencionar, que tenía pues objetos en desuso, llantas, rines, copas de carros, fierros y algunos otros elementos que ya no podían ser utilizados para el uso que habían sido diseñados. Y él cuando estaba ahí, como en ese momento, él es de los más grandes de sus hermanos, algunos de sus hermanos andaban ya trabajando, ayudándole a sus papás en la siembra y en distintas actividades, él se ponía a jugar solito ahí en el taller y entonces recuerda que platicaba incluso con los objetos, que agarraba una llanta, agarraba un pedazo de copa y le ponía ahí como una horqueta de árbol o con un mismo fierro hacía una horqueta y lo empezaba a rodar y él hacía estos ruidos del motor del carro y entonces hacía los rechinidos y ahí estaba él jugando con estos objetos por medio de su imaginación y él ahí platicando con los objetos
Y menciona que mi abuelo con el torno de madera le hacía, con la navaja y el torno le hacía distintos, este, representando distintos animales de ahí de la granja, caballos, le diseñó un caballo con un palo de escoba, le diseñaba trompos, le diseñaba carritos de madera, y dice que él se acuerda que agarraba mucho el caballo y entonces él imitaba los sonidos del caballo y imitaba la forma de dirigirse de los adultos en relación a los animales, de que les decía que se calmaran, que estuviera quieto, le hablaba pues de una manera que él recuerda que lo hacía pues su papá, sus tíos, sus parientes cercanos adultos, y cómo pues él quería ser como ellos, como él quería hacer lo que ellos hacían. Y recuerda que cuando en algunas ocasiones jugaba con otros compañeritos de ahí cerca, como todos los días tenía acceso a ir a la comunidad con los demás niños, cuando iba, dice que se ponían a hacer barquitos de papel, con hojas de papel, con sobrantes de cartón, y que como en ese momento, en su mundo circundante, en la televisión estaba pasando esto de las guerras mundiales, pues ellos jugaban con los barcos y veían que tenían que pedir permiso para acceder a un puerto en esta imaginación que ellos ponían en ese juego, en esa hoja de papel que habían diseñado un barco, y que le ponían cerillos a los barcos en la parte superior con un pedazo de lodo o con un pedazo de masa o una plastilina, le pegaban ahí el cerillo y lo encendían y el barquito se movía entre los demás barcos que estaban por ahí. Y entonces ellos iban hablando, hola capitán, hola soldado, y se ponían ahí a platicar con los barcos, y en esta imaginación de este juego que ellos tenían jugando, esta representación del mundo adulto, en este jugar con sus barquitos. Y entonces, pues eso fue algunas de las cosas que mi papá me estaba comentando. Entonces, precisamente retomando un poco esto que dice Winnicott, de que pues tiene que ver un tanto con el uso que se le da a ese objeto, o sea, no propiamente tendría que ser un juguete, siguiendo este comentario de lo que menciona Rocío, de que sí existen mil variedades y que pues algunas psicologías refieren a que sí algunos sirven un tanto más para el desarrollo, pero que sin embargo el niño pequeño usa ese objeto, aunque no fuese un juguete, para él, por medio de su imaginación, poder él poner cosas de lo que él está sintiendo, de lo que él está viviendo, también con él afuera, no solo lo que él está sintiendo dentro de sí, no solo esto que le generan las relaciones o los vínculos que tiene con estas personas importantes a él, como estos padres, esta madre que es la que menciona pues ahí Freud en esta observación que realiza con Ernest, y se me ocurre pensar un tanto en esto que luego hizo Ernest en su etapa adulta, que fue seguir esta corriente del psicoanálisis, psicoanalizarse, trabajar muy de cerca con su tía Ana Freud, y cómo él es uno de los primeros personajes que están observando a los niños, tanto como lo hizo en su momento Melanie Klein, o lo hizo Donald Winnicott, o lo hizo Dolto, o lo hicieron tantos otros psicoanalistas que se ponían a observar a los niños, pero como esta observación que se hizo de él cuando era niño, le lleva a él a luego estar observando niños y hacer ciertas investigaciones, porque él se iba con su abuelo Freud, lo acompañaba a buscar fósiles, jugaba con él, y entonces, cómo esto le da un sentido a su existir, y entonces él se hace psicoanalista, él observa niños, y como por ejemplo en este sentido hago la analogía con mi papá, donde él observaba a su papá que reparaba automóviles, que reparaba cierta maquinaria, y él se hace mecánico diésel, ahorita pues está pensionado, pero en este sentido él me decía, yo me inventaba juegos, bueno, yo alguna vez que lo acompañé a algunos de sus trabajos cuando yo era pequeño, yo veía cómo él resolvía las situaciones, problemas en el campo, que no es lo mismo de trabajar en un taller donde tienes un lugar donde te puedes sostener
o a apoyar para hacer una reparación él en el campo, en este sentido, fuera de los talleres, allá donde andan trabajando las maquinarias, no sé, en terrenos que están muy en solitario. Él buscaba formas de cómo. Entonces él fue generando esa cuestión de la inventiva, para resolver esas situaciones, problemas que se le iban planteando, y cómo él adopta este oficio que tenía su papá de reparar, de hacer este uso del taller, y cómo él genera esa actividad. Y en este momento se me va acordando esto que había planteado, pues para poder trabajar con ustedes en este programa, y recuerdo cómo en un momento determinado, en el mes de septiembre, octubre y noviembre, que estuve trabajando con la Universidad Autónoma de Nuevo León en un proyecto de desarrollo de habilidades para las instituciones de educación básica en un municipio de Santa Catarina, que estuve trabajando con algunas secundarias, primarias, kinder, con algunos compañeros psicólogos, como a ellos, a algunos de mis compañeros, no se les facilitaba trabajar con los niños pequeños, y ellos decían, yo no quiero trabajar con primero, yo no quiero trabajar con segundo, y quién quiere trabajar con ellos. Y pues a mí se me da ese trabajo con los niños. Y entonces yo dije, bueno, yo voy a trabajar con primero y con segundo. E incluso hubo un docente, un director, que nos pidió que trabajáramos con un kinder, y entonces trabajamos también con ese kinder. Y a mí se me ocurrió trabajar con un objeto que no propiamente es un juguete, pero pues con la inventiva y con la creatividad lo hice un títere. Trabajé con un calcetín que le puse ojitos, le puse cabello, le puse boca, y entonces con ese calcetín a manera de títere fui a trabajar con los grupos de primero y de segundo y el kinder, los más pequeños. Y entonces estaba ahí trabajando con ellos, y entonces el psicocalcetín, que fue el nombre que le di a este títere, el psicocalcetín se encargaba de interactuar con los menores, y los menores, por ese medio, por ese objeto transicional, ellos podían hablar de lo que les estaba ocurriendo en su casa, en su cotidiano, de lo que estaban experimentando en la escuela, de cómo estaban ellos asimilando las reglas, de cómo ellos obedecían lo que les planteaba su maestra, cómo ellos le preguntaban cosas de una manera muy amena, de una manera que les generaba confianza, estar interactuando con este títere calcetín. y, y entonces este juguete, ¿no? Que no estaba propiamente, que no era propiamente como un juguete, sirvió para trabajar con ellos, ¿no? Y recuerdo que hubo un grupo en específico de primer año de una escuela que ellos empezaron a preguntarse, le preguntaban al calcetín, oye, psicocalcetín, ¿y tú tienes mamá? Y entonces ya se me ocurre en ese momento, sí, sí, yo tengo una mamá, y, ¿por cuándo va a venir tu mamá? Queremos que nos visite, queremos preguntarle cosas de cómo te portas tú en tu casa. Entonces, de esa manera ellos estaban hablando de ellos mismos, trabajando por medio del calcetín. Entonces, llegó un momento en que diseñé un calcetín de mamá, un calcetín de maestra, por esto que ellos preguntaban, que si tenía hermanos, que si tenía hermanas. Las niñas decían que porque si era niño o que si era niña, y ya él les respondía que sí, que era el género masculino, que era un niño, porque sí tenía una hermanita más pequeña, que estaba en el kinder, pero que pues que iba a pedir un permiso para poder acudir, y ya entonces estaba trabajando con ellos, y se dio lugar a los grupos y a la familia, ¿no? Por medio de este juguete. Recuerdo que ahí, cuando estábamos trabajando en las secundarias, los compañeros que estábamos en el grupo, los psicólogos decían que ellos no querían trabajar con tercer año, se les hacía difícil trabajar con tercer año de secundaria, entonces yo decido trabajar con tercero, y entonces diseño un juguete para trabajar con ellos. Un elemento que tampoco era propiamente un juguete, es una lona, la cual yo le puse con esta cinta de papel, le hice
unas celdas, unas casillas a manera de un tablero de ajedrez, donde en este juguete pues me servía de ese objeto transicional para poder trabajar con los grupos. Yo lo hice para trabajar simplemente la introducción del programa, y tocó que en un momento dado, en un grupo, que de hecho fue una cuestión que se dio en ese momento, yo les comento que estaba trabajando solamente con los terceros, pero en la siguiente sesión, en la segunda sesión, nosotros llevamos una especie de supervisión entre los mismos compañeros, y él mencionó, el compañero mencionó que él no quería trabajar con un grupo de primero porque se le hacía muy difícil trabajar con las agresiones que veía que se venían dando en ese grupo, y que no podía contenerlos y que se le dificultaba pues la relación con ellos, que si alguien quería cambiarlo. Yo recuerdo que él eh, tiene conocimiento del lenguaje de señas, y yo le mencioné, oye, ¿cómo ves? En este tercero yo encontré a un jovencito y a una jovencita, que unos adolescentes que tienen, uno tiene una discapacidad auditiva, tiene esta cuestión que le llaman sordo mudo, y entonces pues yo creo que tú, que conoces el lenguaje de señas, puedes interactuar con él fácilmente. Pues entonces cambiamos el grupo, y yo le hago frente a esta situación que se te está dificultando. Entonces él accedió con gusto, y de inmediato, bueno, hicimos el cambio y empiezo a trabajar con este grupo, y con ese grupo trabajé durante todo el taller que estábamos trabajando con ellos por medio de ese juguete, porque al ponerlos a trabajar de manera física y al mantenerlos a todos dentro de la zona del juego, en ese juguete que pues, ellos se ponían a manera de piezas del juego de ajedrez, iban interactuando dentro del juego. Como la lona tiene cuatro caras, tiene cuatro lugares, y yo trabajaba ese juego, yo le llamo el camino de la vida. Se plantea un camino, y yo le pongo números para saber cuál es el primer paso que se tiene que dar. Por medio de ensayo y error, ellos van encontrando el camino. Y entonces hacía cuatro grupos, y en ese momento cada uno iba, por medio de la interacción, poniendo ahí en el juguete cómo se sentían en su trabajo cotidiano ahí en la escuela, cómo se vinculaban ellos con los demás, cómo habían aprendido esos vínculos de su familia, de su comunidad, cómo ellos manifestaban la frustración, cómo ellos manejaban el enojo, cómo se dirigían con los demás en el respeto o no, y permitía que a partir de que están ahí viéndose, porque algo que estas características que luego yo pongo a este juego es que hago una especie de doblez, y entonces el camino de quien está, no sé, del lado poniente al oriente, es el mismo camino, pero la entrada de un equipo es la salida del otro. Y entonces si ellos se pueden estar observando, y en este reflejo, en esta cuestión del espejo, ¿no? Pueden visualizarse y darse cuenta a partir de lo que los otros vienen haciendo, cómo ellos pueden resolver esta situación, problema que se plantea en ese juego. Entonces, por medio de este juguete pude trabajar con estos adolescentes, este juguete que no era propiamente diseñado para ser un juguete, pero a partir de esto, que esta cuestión de imaginación y de creatividad, bueno, se pasa a ser un objeto, un objeto de transición, un juguete, y que permite hacer este trabajo desde la psicología con los adolescentes. Eh, este juguete lo he utilizado para trabajar también con personas adultas, para hacer yo nombro esta cuestión del trabajo porque cuando yo empecé a ver pacientes, que yo era eh, todavía estudiante de los últimos semestres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Psicología, recuerdo que en uno de los textos decía una terapeuta que les mencionaba a los niños cuando iban a jugar en el espacio del consultorio, decía, bueno, vamos a jugar para trabajar en esto que te trae aquí a la consulta, esto que dicen tus papás que te está pasando. Bueno, vamos a jugar para trabajar, para ver tú qué tienes que decir, ¿no? Sobre esto que está ocurriendo y que está dificultando tu vínculo con tu familia, o tu vínculo con la escuela,
o simplemente cómo te vienes sintiendo, como esta analogía de este Forda, del nieto de Freud, donde el carrete también daba lugar a poner en ese objeto lo que él estaba sintiendo con la presencia o la ausencia de la madre. Entonces, eso yo menciono luego en el trabajo de la consulta, en este comentario que estoy haciendo con ustedes, cómo lo menciono como trabajo, porque es propiamente trabajar con aquel paciente, aquel sujeto que viene a la consulta, que viene con algo que le está quejando, algo que está eh, incidiendo en sus vínculos con los demás y en cómo se viene sintiendo él mismo con todo esto que vive a su alrededor. Creo que esto puede ir siendo una arista para dar cuenta de este comentario, de lo que nos menciona Rocío. Y ahora quisiera pasar a esta otra parte que nos menciona, donde, donde habla de que eh, hay unos que solo entretienen. Eh, yo cuando mencionaba esto, Rocío, cuando leo este comentario, que existen algunos juguetes que solo entretienen, yo me vino a la mente esta cuestión del uso de los smartphones, de estos celulares, de la internet, de las computadoras, de los videojuegos, de la televisión misma, y recordé que en una ocasión, en el 2017, acudí a una conferencia donde está un compañero psicólogo de orientación psicoanalítica, el maestro Héctor Mendoza, y estaba otra compañera psicóloga, la licenciada Iris, y el licenciado Abraham. Ahorita no recuerdo muy claro sus apellidos, pero recuerdo que estaban trabajando un tanto con la adolescencia y el uso de las redes sociales y esta cuestión de la internet. Y ahí el maestro Héctor Mendoza mencionaba un libro de Máximo Recalcati, este psicoanalista, que es conocido por esta cuestión que él propuso del complejo de Telémaco. Ustedes saben que Telémaco es el hijo de Ulises, de estos libros famosos de la Odisea, en donde en esa novela se narra estas peripecias de Ulises, donde se tiene que ir de su hogar eh, para ir a esta guerra de Troya, este, esta conocida guerra de Troya que ha salido en películas y ha habido personajes, estos artistas famosos que han representado a, tanto a Héctor como Ulises y otros personajes que aparecen en esta novela. Pero en sí, esta cuestión, esto que plantea Máximo Recalcati, que toma esa novela para hacer referencia a esto, es esa ausencia del padre, este, esta ausencia del padre que se va a la guerra y entonces deja el hogar, y entonces esto da lugar a que en su ausencia haya varias personas que estén intentando seducir, intentando este, con, casarse con su esposa, y entonces Telémaco está todo el tiempo pensando, ¿y cuándo va a regresar mi papá? Y en esa ansiedad y en esa necesidad de que venga el padre para que ponga autoridad, para que ponga lugar ahí a todas estas acciones que venían haciendo estos sujetos, individuos que se acercaban a su madre con la intención de acceder al trono, porque con este caso de que la reina estaba sola y el rey andaba por allá en la guerra, e incluso no sabían si había muerto o no, y entonces esta necesidad ahora que los adolescentes requieren de esa presencia del padre para que acompañe en esa relación que van teniendo con la internet, con las redes sociales, como esos modelos que puede proponer el padre, como estos comentarios que les hacía yo de mi papá, que veía a su padre, a sus tíos, a sus familiares haciendo estas actividades de los adultos, y cómo él quería en sus juegos estar representando esto que él vivía, esto que él sentía alrededor de eso del mundo del adulto. Entonces lo planteaba el maestro Héctor de cómo pues esa necesidad
de los adolescentes, de ese acompañamiento para poder hacer frente a, a esta caja, a esta imagen que está en las televisiones, que está en las computadoras, a esta necesidad de ser de este like, ¿no? Mencionaba él el imperio de los likes, el imperio de la imagen, donde el mundo se vuelve imagen, como lo dice Baris Groys en sus reflexiones, Baris Groys, alemán pensador, que dice que el mundo se vuelve imagen. Por ahí circula, de hecho, en un canal de aquí de Cultural de Nuevo León, circula un video donde habla del mundo, el mundo de las imágenes, y cómo se ha venido haciendo por parte de la política, por parte de este capitalismo, de esta cuestión consumista, como por medio de las imágenes van diciéndonos qué pensar, diciéndonos qué sentir, diciéndonos qué ropa ponernos, diciéndonos qué es lo mejor para nuestra vida, incidiendo completamente en este mundo de los sujetos humanos. Hay un pensador que mencionaba en esa conferencia, es un filósofo que mencionaba el maestro Héctor Mendoza, que se llama Byung Chul Han, quien es un filósofo asiático que va a Alemania a estudiar, y entonces este filósofo, haciendo relación a esto que les mencionaba, de esto de Ernest y de esto de este nieto de Freud y de esto que vivía mi papá en su infancia, él tiene una característica de que él le gustaba jugar mucho con radios y con transistores, y entonces muchas de sus observaciones o reflexiones que ha hecho las ha hecho en relación a todo este uso de los artefactos electrónicos, a esta cuestión de las redes, a esta cuestión del capitalismo, a esta cuestión donde, por ejemplo, se me ocurre ahorita retomar esto del juguete, donde el juguete se vuelve un señuelo para que los menores consuman, por ejemplo, no sé, algún tipo de golosina, algún tipo de panecillo, donde en estos envoltorios de estas golosinas o estos panecillos ya está insertado ese señuelo del juguete, y que en alguna ocasión yo recuerdo a algún compañero señalándome de un pacientito que iba a la tienda a comprar estas papas que venden de estas marcas ahí conocidas, y que tienen juguetes ahí, estos que les llamaban los tazos, y entonces el niño compraba estas, estas papas y las tiraba en un macetero que estaba fuera de la tienda, cerca de su casa, solamente para tomar el juguete, y como algunas de las veces la madre de este menor lo hacía que se comiera las papas, porque pues porque había comprado las papas, y si no se las iba a comer, si solo iba a tener el juguete, y eso ocasionaba ahí una dificultad entre los padres, una dificultad con el menor, que se sentía agredido por esto que estaba viviendo. Y recuerdo pues que este compañero hacía mención de eso, y bueno, se me hace un tanto esto que se menciona acá, de cómo el juguete ha sido utilizado como un señuelo para el consumir. Yo recuerdo que hace un rato les mencionaba esto de mi papá, de cómo él jugaba con su imaginación por medio de lo simbólico, y cómo él podía establecer esta relación de su mundo del niño con el mundo de los adultos. Y él decía que las cosas, que los tiempos o los viejos tiempos, estos tiempos que él decía que eran mejores, que porque ahora con esto de la internet, que no hay un respeto, que las imágenes, ahora esto que se me ocurre esto por ejemplo, de este uso que se ha dado a la imagen, donde entonces ya a las adolescentes o los adolescentes se exhiben, esto que le dicen que pásame el pack, entonces cómo eso empieza a generar una dificultad. En esa conferencia se habló un tanto de estos y plantearon algunos casos en particular que tuvieron, donde estar mostrándose esta cuestión que irradia hasta en lo pornográfico,
va generando situaciones, problemas hacia adentro de los planteles educativos, en las familias, y cómo eso incide en el sí mismo. Incluso pues se me ocurre ahorita pensar en esta serie, en este canal de internet, en este canal de paga, esta serie que ha ocurrido donde hay ciertas razones que llevan a una menor a suicidarse, y cómo ella hace por medio de, un, de unos cassettes que ya pues en este momento se podía tornar como obsoleto, hace una narración de todo esto que ha vivido en la escuela y en la comunidad que esta muchachita se desenvuelve, y cómo eso la lleva a decidir suicidarse. Entonces vemos cómo ha venido incidiendo el uso de las redes, y en esa necesidad del adolescente de ser acompañado por un adulto que le ayude a reflexionar sobre esto que está viviendo, cómo incluso los mismos modelos de los adultos plantearon en esta conferencia cómo se creía que los adolescentes eran los que más uso hacían del celular, y planteaban algunas estadísticas de algunos periódicos conocidos de circulación aquí local y internacional, que ese estudio decía que las personas que usaban más las redes sociales eran entre los 30 y los 40 años, y que entonces se pensaba pues que los menores eran los que más hacían uso. Y entonces estamos viendo, incluso en la misma red, las mismas redes sociales nos están planteando, como este programa que les mencionaba, están haciendo una crítica de este mismo uso de las redes sociales y de este abuso de la imagen, de este mundo se vuelve imagen, de este imperio de la imagen, y cómo este, mm, hay imágenes que van circulando, no sé, en el Facebook, en YouTube, donde pasan a la mamá. Incluso he visto experimentos sociales que ahora están muy de moda, donde pasan a la mamá y que está en el centro comercial y está ocupada en su celular, y entonces pues el menor está suelto, no está con esta presencia de la autoridad, y él adopta esos modelos. Entonces yo he visto cada vez a niños cada vez más pequeños usando celulares o usando videojuegos, y entonces esos modelos que le mencionaba yo en esta relación de mi padre con sus adultos cercanos, con este abuelo, con este tío, con este papá, donde él quería apropiarse del mundo adulto, y entonces en su jugar hacía lo que hacían los adultos al conducirse en este lugar, donde cómo se conducían con los animales, cómo se conducían con los autos, como estas representaciones que él les buscaba darles un sentido, como los niños pequeños, los adolescentes, que a fin de cuentas son menores, y que entonces ellos empiezan a seguir esos modelos. Entonces, si uno le dice, oye, pues deja la internet, oye, te están nada más metido ahí en la red y nada más metido en el celular, pero es esta invitación a los adultos a que podamos ver esos modelos que se nos han venido instaurando en esta supuesta libertad, en este supuesto libre albedrío que menciona este filósofo Jung-Chul Han, donde él está mencionando cómo ahora el capitalismo ha venido haciendo uso de ese supuesto libre albedrío para incidir en estas decisiones, incidir en estos modelos de consumo, y que se han venido apropiando ahora en la actualidad de, de lo humano. De se me ocurre pensar en otro programa que mencionaron incluso en esa conferencia, donde este programa hace una crítica social sobre el uso de la internet. Hay un capítulo que se llama Nosedive, donde esto de caída libre, donde esta persona está en la necesidad de que le estén dando like, y cómo ese darle like les va dando una categoría en ese programa, y cómo a partir de que está tan centrada en esa cuestión, en ese aspecto virtual, donde tiene amigos en ese mundo virtual y que tienen ciertas características que son necesarias, que ella debe de poseer,
Entonces, cómo eso le va llevando a tener serias dificultades consigo misma y con el mundo circundante, y que además de eso le hace perder esa popularidad y le hace terminar de una manera no muy agradable para este personaje que se ve ahí en este programa. Y, y cómo entonces la misma red puede ser usada, porque no sería pues esta cuestión de satanizar el uso de las redes, porque como bien dice Winnicott, depende del uso que se haga de ese objeto. Entonces, si nosotros como adultos nos podemos replantear, podemos reflexionar acerca de esto mismo, de cómo nosotros como adultos estamos haciendo uso de las redes sociales, podemos ayudar a los adolescentes y los niños a, mm, a poder hacer algo con esa ansiedad, con esa angustia que luego ocurre. Yo lo he visto con compañeros de trabajo, yo, como se me olvidó mi celular, y entonces es como si el mundo se acabara, porque entonces el celular es ya casi una prótesis humana, una prótesis para poder interactuar con el medio. Y entonces es importante que hagamos esa reflexión de cómo estamos haciendo uso de los objetos, y cómo como adultos podemos apoyar a los menores a que se replanteen, a que puedan, a que podamos nosotros pasarles ese mensaje. Decía el maestro Héctor Mendoza, de se vale desconectarse, de que sí podemos desconectarnos y no pasa nada, no hay ningún problema. Estoy esperando que hagan uso de su voz. Recuerden que este programa lo articulamos entre ustedes y un servidor. Los invito a que sigan las transmisiones en vivo de la programación de Radio UPG, vía Facebook Radio UPG, Twitter Radio UPG Oficial, YouTube Radio UPG, Instagram Radio UPG Oficial, que nos sintonicen en radio en línea en www.radioupg.mx. Y les recuerdo los teléfonos en cabina, el 81 86 03 36 03 y el 81 86 03 36 02. Hoy el tema versa sobre el juguete, en respuesta a este comentario de Rocío Pérez, que se comunicó con nosotros vía Facebook Live. Y les quiero hacer una invitación a un círculo de lectura que estoy planteando para trabajar a partir del 19 de febrero. Aún no están las fechas y los horarios definidos, porque estoy esperando a que alguien se interese, a que alguien sienta la convocatoria, se informe vía inbox, Messenger, en la página de Facebook de un servidor, que es edgarrandusánchez@hotmail.com, o a mi celular, que es el 753-108-5428. La cooperación para este círculo de lectura es voluntaria. Entonces tenemos que, a partir de que se tome la convocatoria, pues replantearnos eso. Vamos a un corte comercial y yo sigo con ustedes acá en Facebook Live. Bueno, les recuerdo que estamos trabajando en relación al juguete, y de cómo el juguete ha ido tomando ciertas formas a partir de esta historia de lo humano, como les hablaba de estos diseños que hacía mi abuelo paterno, estos diseños de juguetes de madera que le hacía a mi padre Armando para que él jugara. Y recuerdo cómo ahora, bueno, están usándose incluso los smartphones, los videojuegos a manera de un juguete, y cómo han ido incidiendo en esto que nos hace ser humanos, en esto que tiene que ver con los vínculos, con los demás, con nosotros, con lo otro. Y pues estamos aguardando que hagan sus comentarios, que manden sus saludos, que que nos contacten para poder darle, articular entre ustedes y un servidor este programa.
Les recuerdo que yo soy terapeuta de corte psicoanalítico, del caso por casos, que trabajo con niños, con adolescentes, con adultos, adultos mayores, que trabajo con parejas, que damos atención a familia, a grupos e instituciones, y que mi consultorio se localiza en la calle Jacala número 100, en la colonia Mitra Centro, muy cerca de la estación del Metro Hospital, entre Tulancingo y Simón Bolívar. Este, que el programa del banquete busca ser una plataforma de información, de escucha y reflexión psicológica para propiciar un bienestar emocional en la vida cotidiana individual, de pareja, familia, grupo o institución. Eh, Les hago este comentario de que este tema que compartió una persona que nos contactó por vía Facebook, tiene varias aristas. Una de ellas pues es lo que tiene que ver con el juguete o con el objeto y ese uso que se da de él. Este, Les comento que hay objetos que no porque estén previamente diseñados para ser juguete, puedan servir para eso. Entonces, que un objeto puede convertirse en juguete con el uso que el niño le pueda dar a él, o que incluso que el adulto también puede estar jugando y puede hacer uso de ese juguete de una manera tal que pueda trascenderle, que pueda pasar a hacer otra cosa con ese juguete. Mm, Les mencionaba yo que esta observación que hacía Sigmund Freud de su nieto, Ernest Freud, cómo este niño, al ser adulto, empezó a desarrollar un oficio que tenía que ver con la observación de los menores. Entonces, cómo esto que el niño ve del adulto, como a él le llama, poder apropiarse de ese mundo del adulto, y cómo este niño tuvo algunas en reencuentros, algunas separaciones, porque no hay que olvidar que su madre al intentar dar a luz a un hermanito de él muere junto con este hermanito, y esa es una pérdida que él tiene, una pérdida que él puede ir manejando también por medio de este juego del carrete. Ahorita se me ocurre que aquí tengo una concha en este escritorio, y como en las civilizaciones anteriores se podía utilizar la concha para poder hacer una especie de instrumento y hacer un llamado a la comunidad para poder comunicar algo. Se usaba como manera de trompeta, como manera de trombón, y también como eh, ahora que yo estuve bien, estamos nuevamente aquí en radio, estaba comentando en Facebook Live cómo por medio de los objetos de civilizaciones anteriores, como este objeto que tengo aquí, una concha de mar, cómo era utilizado a manera de instrumento para llamar a la comunidad y comunicar algo, transmitir algo que en ese momento pudiese resultar importante, y cómo yo recuerdo cuando era pequeño decían que se podía escuchar el mar por medio de este objeto cóncavo, la concha, y que ahora pues sabemos con todos los estudios de la física que tiene que ver precisamente con esa cuestión de que el objeto es cóncavo y cómo ahí se va generando una reserva de aire, y eso es lo que produce ese ruido, ese sonido, pero que si lo ponemos en nuestro oído, sí asemeja el ruido que hace el mar. Y como ahora que yo estuve viviendo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que es un lugar de costa, que es un lugar donde está el mar, como los niños pequeños de 4 años, un poco hacia abajo, no sé, puede ser que incluso otros más, porque sabemos que cada caso es totalmente diferente y que tiene sus particularidades y singulares, pero como yo veía, por ejemplo, los niños pequeños de 4 hacia abajo, ellos sí estaban en la creencia de que el mar estaba ahí dentro y de cómo lo podían escuchar y cómo ellos se divertían y cómo se tornaba un juego el traer la concha y estar ahí pasándosela.
En alguna ocasión utilicé ese elemento a manera de un objeto transicional para trabajar con unos niños pequeños de un kinder y les decía yo que cómo se escuchaba el mar ahí y ellos se preguntaban cómo el mar podía estar dentro de esa concha y se llegaron a ciertas reflexiones y ya yo les hice la observación, pues esto que les acabo de mencionar, de que hay investigaciones de cómo la ciencia pues ha dado lugar a nuevas interpretaciones, a nuevas traducciones de ciertos elementos del día a día y cómo se llegó a ese conocimiento de que pues precisamente era por esa forma cóncava y cómo el aire se depositaba en ese objeto. Eh, yo les quiero señalar que el, el juguete nos sirve para transmitir a las nuevas generaciones otros elementos que les permitan formas de relacionarse de una manera pues más positiva, pues de una manera que sea de un desarrollo más prudente para que ellos puedan reflexionar acerca de ellos mismos y de las cosas que están a su alrededor. Y les mencionaba cómo las redes sociales en sí mismas no son peligrosas. En un dado caso estaría la crítica, ese discurso social que se establece sobre ellas mismas. Mencionaba cómo mi padre decía que sus tiempos eran mejores y cómo pues sabemos que esos tiempos pues pasaron por algo, o sea, porque recuerdo que en un momento dado, como en algunas conferencias que he ido, se ha hablado de esta cuestión de que ahora la autoridad ya no se juega en el soberano y el sometido, porque antes el soberano pues con una mirada, con una palabra ordenaba y el sometido tenía que seguir la orden, seguir la orden por orden misma. Y entonces ahora que a los niños se les han dado los derechos de los niños, a las mujeres se les han dado los derechos de las mujeres, el derecho al voto, como ahora que he trabajado en estas leyes de acceso a las mujeres para una vida libre de violencia, pues bueno, sabemos que en esos tiempos, en esos viejos bonitos tiempos que mencionaba mi papá, pues había a veces el ejercicio del autoritarismo. Y ahora la autoridad, me pongo en el lugar del docente, como ahora el docente tiene que, en paridad, hacer que sea interesante, como que les planteaba yo con los niños o con los adolescentes, cómo a partir de ese medio, de ese juguete, hacer una manera de transmisión de esa reflexión, de eso que se pretende transmitir, porque también sabemos que de lo intransmisible algo queda. Entonces queremos pasar un conocimiento, pasar una información, y entonces tenemos que inventar algo que haga que el sujeto se interese, que conceda, que pueda prestar oídos a eso que vamos a llevar ahí, para que puedan generar un aprendizaje. Entonces, ahora que se juega en paridad, entonces no es que yo estoy ahí en la escuela y les digo a los niños, siéntense y háganme caso, y los niños ahí están brincoleando, no están ahí brinque y brinque, y no hacen caso. Bueno, pues es precisamente porque pues nos han faltado ciertos elementos para poder llamar la atención y que ese niño o ese adolescente preste oídos a eso que se le quiere transmitir, a eso que se lleva al aula. Entonces, como ahora esta cuestión de la autoridad se juega de una manera distinta en paridad, y cómo ese prestar oídos pues también obliga a quienes estamos representando la autoridad a prestar oídos y hacer escucha de eso que el otro está necesitando, de eso que el otro requiere, para poder prestar oídos a ese y poder dar lugar al diálogo, a ese, porque luego entonces cuando hay algo que no nos gusta, recuerdo en una ocasión una psicoanalista llamada Ana Baños mencionaba cómo el movimiento del oído, este movimiento de que cuando hay discrepancia, cuando algo discrepa, el oído se cierra. Entonces, cuando aparece en este sentido en la adolescencia ese estar cuestionando la autoridad, ese no querer hacer caso de lo que se le dice, pues precisamente tiene que ver con eso, de que la autoridad no ha prestado oídos, no le ha dado lugar a la palabra de ese adolescente, no lo ha escuchado,
porque es a partir de esa escucha, de esa queja o de esa diferencia, que da lugar a una oportunidad de seguir hablando un tanto más sobre ese tema que está generando esa discrepancia, porque entonces cuando dice algo que no queremos escuchar, por ejemplo, se me ocurre pensar en esa conferencia mencionaba Ana, que un adolescente se quería poner un piercing y entonces la mamá, no, ¿cómo te vas a poner un piercing? Y entonces ya era una cuestión de como eso que generaba discrepancia o que se quería el otro poner un tatuaje y entonces ya no prestaba oídos, ya se cerraba el oído y no había lugar a eso que el otro estaba diciendo, a ese deseo que él tenía. En cambio, ¿qué tal si, a ver, ¿y por qué te lo quieres poner? Mencionaba que por qué te lo quieres poner, darle lugar al diálogo, a seguir hablando sobre eso y entonces no cerrarle la puerta y entonces ahora sí va y lo hace, va y se ensarta ese piercing o va y se hace ese tatuaje o eso que a nosotros nos genera un ruido, una discrepancia, eso que no queremos oír de este menor que pues está siendo incidido por sus compañeros, por ese deseo de pertenecer a un determinado grupo de amigos, por este imperio de los likes, por este imperio de la imagen. Entonces, pues les recuerdo que nos sintonicen en Radio UPG, que nos vean también a partir del Facebook Live, que se comuniquen con nosotros. Este fue el banquete. El tema de hoy versó sobre el juguete. Yo soy el licenciado Edgar Randú Sánchez Méndez, psicólogo clínico. Les recuerdo que mi consultorio se localiza en la calle Jacala número 100, en la colonia Mitra Centro, muy cerca de la estación del Metro Hospital, entre Tulancingo y Simón Bolívar. Les recuerdo esta invitación al círculo de lectura de la obra freudiana que se llevará a cabo a partir del día 19 de febrero. Hay que solicitar informes e inscripciones vía inbox, messenger, en el Facebook de un servidor, Edgar Randú Sánchez, @hotmail.com y en mi celular 753-108-5428. La cooperación será voluntaria. Espero que esto convoque a alguien y podamos ponernos de acuerdo en qué fechas y en qué horarios podemos estar trabajando este círculo de lectura. Les agradezco su atención. Gracias por sintonizar.